¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a Está Pasando. Es jueves, última semana ya del mes de septiembre y hoy hablaremos de educación, de seguridad en nuestras calles, de normas de circulación o de los cuidados del corazón. Estaremos en varios puntos en directo y comenzamos hoy esa ronda por lo que está pasando en León. Se reúnen allí varios representantes esta mañana de las universidades públicas españolas para analizar las pruebas de acceso a una carrera. Natalia de la Riva. Sí, pues son cerca de un centenar de expertos llegados de todas las universidades del país que analizan la propuesta que el Ministerio ya lanzó en julio sobre esta prueba de acceso a la universidad. Piden varias cosas muy sencillas: que se homologuen las pruebas en todo el territorio nacional y además que haya criterios objetivos y claros de evaluación de las mismas. En Zamora, el sindicato UGT desde hace tiempo organiza tertulias y charlas con pensionistas y jubilados. El objetivo es fomentar la actividad sindical, pero también escuchar voces de figuras de gran calado en la historia de nuestro país. Hoy allí disfrutan del relato de Matilde Fernández, quien fuera ministra de Asuntos Sociales en el gobierno de Felipe González. Vamos hasta Zamora. Pablo Carretero. Efectivamente, hablamos de envejecimiento activo, pero no activo con lo que estamos acostumbrados, sino también activo en la sociedad. Aseguran los pensionistas que no quieren ser parásitos y que quieren formar parte activa en la sociedad, y por ello hoy ha venido aquí la que fuera ministra en el gobierno de Felipe González, Matilde Fernández, para contar una perspectiva también feminista de esta situación. Lo vemos en unos momentos. Este jueves se celebra en varios puntos el Día de la Policía Local porque coincide con su patrón y se lo contaremos desde Ponferrada esta vez. Miguel Ángel Blanco. Efectivamente, el Día de San Miguel, Día de la Policía Local. Aquí en Ponferrada va a haber un acto dentro de muy pocos instantes de conmemoración y también de entrega de diplomas y de acreditaciones por trabajos de agentes durante este último ejercicio. Incluso uno de los agentes que va a recibir uno de estos galardones es un perro que ayudó de una forma singular a encontrar a una persona mayor de 77 años perdida en los últimos meses. En unos instantes comienza este acto, esta actividad aquí en la Casa de la Cultura en Ponferrada. Los patinetes eléctricos han llegado para quedarse y lo comprobamos en cualquier ciudad, sobre todo en las grandes por donde circulemos. Hoy nos lo va a contar nuestra compañera Natalia Fernández. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues sí, el patinete se ha convertido en una alternativa como un medio de transporte en la ciudad. Cada vez tiene más adeptos. El porqué lo resolvemos en unos minutos aquí en Está Pasando. Bueno, enseguida vamos a abordar los titulares de portada y otros asuntos más, pero antes quiero presentarles a dos personas que nos van a acompañar en esta mesa de análisis. Con nosotros hoy Pedro Villanueva, politólogo. Bienvenido otra vez, Pedro. Gracias, María. Muy buenos días. Y también tenemos con nosotros a Francisco Suárez. Él es economista. Buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días, María. Bueno, vamos a empezar por uno de los titulares de la jornada. Comenzamos el viaje por la actualidad hoy de la mañana en León. Allí casi un centenar de representantes de las universidades públicas de nuestro país abordan las pruebas de acceso, la conocida como selectividad. Se habla de exámenes y de unificar criterios, también nos decías, Natalia, en toda España. Sí, porque así como los chicos están nerviosos esos días de la EBAU, también aquí, no nerviosos, pero sí analizando todos esos pormenores del borrador que ya presentó el Ministerio más o menos sobre el mes de julio, en el que planificaba una EBAU, un acceso a la universidad un poco diferente al que está vigente en la actualidad. Para explicarnos un poco más, que sabe mucho más que nosotros, está Esther Seijas, que es coordinadora precisamente de la EBAU de la Universidad de León. ¿Qué tal? Buenos días, Esther. Muy buenos días, muchas gracias por haceros eco de estas jornadas. Bueno, trabajáis sobre todo en analizar ese primer borrador y lo que queréis es, sobre todo, lo decía yo al principio, homologar, homogeneizar y también que se fijen unos criterios objetivos. El objetivo de estas jornadas versa sobre dos palabras: acceso y admisión.
El acceso, para que nos aclaremos, va vinculado a la EBAU o a la selectividad. El primer mensaje respecto a ese acceso es que en 2023, es decir, en el curso presente, el modelo se va a mantener el modelo anterior. Es decir, tenemos el modelo pandémico, por así decirlo, de múltiples opciones. ¿Qué va a ocurrir a partir del curso 23-24 hasta en 3 ejercicios? Bueno, lo que disponemos es de una propuesta cursada por el Ministerio el 27 de julio y es sobre esa propuesta muy embrionaria lo que estamos trabajando. Aquí es como una tormenta de ideas, lo que estamos es lanzando propuestas. La primera, el papel de las universidades. Las universidades es donde se realiza materialmente la prueba y tienen que tener una presencia porque son las que más experiencia tienen en esa gestión. El reto de la homologación. ¿Cómo se puede conseguir ante un principio de autonomía y disparidad de fórmulas de aplicar una LOMLOE que es básica? Bueno, pues intentar, y el primer paso ya se ha trasladado en la primera sesión de trabajo, es que los grupos de materias de las 17 comunidades autónomas ya han establecido un denominador común de cómo son sus pruebas y eso ya está hecho. Entonces ya tenemos algo para empezar a trabajar, no partimos de cero. Lo que yo entiendo es que esos trabajos hay que tenerlos en cuenta. Una de las novedades que sí se planteaba en este borrador era esa prueba de madurez, que en principio tendrá un peso específico determinado y luego, en teoría, en ese 2026, si no me equivoco, ya será una parte muy importante de esta prueba de acceso. ¿Qué ventajas, qué desventajas le veis a esta prueba? Esa prueba de madurez hasta en 3 años, el 24, el 25 y el 26, va a suponer el 25% de esa prueba de acceso, cuyas partes serán historia de la filosofía, historia de España, esa prueba de madurez y una asignatura de modalidad. A partir del año 27, es decir, curso 26-27, pasará a tener el 75% del peso. ¿Cuál es su estructura? Bueno, su estructura es buscar un único tema a partir de distintos medios de información y lo que se busca es objetividad en cómo se va a corregir esa información tan amplia. Pues ya lo han visto, buscan sobre todo eso, homogeneizar y también objetividad a la hora de corregir. Conoceremos las conclusiones porque continúa la reunión mañana a partir de mañana aquí en la Universidad de León. Muchas gracias, Natalia. Bueno, hace casi medio siglo que se implantaron las pruebas de acceso a la universidad en nuestro país y dicen los expertos que el cambio que propone el Gobierno ahora es el más revolucionario en todo este tiempo. Novedades, las escuchábamos. A los exámenes habituales de historia, de matemáticas, se añade ahora una prueba de madurez académica que evalúa, dice ese borrador, las destrezas en el ámbito lingüístico del alumno y que llega a contar, nos lo decía la entrevistada, hasta el 75%. ¿Qué os parece la idea de esa prueba de madurez? Bueno, la verdad que es un arduo trabajo el que tienen que desarrollar ahora para adaptar todo esto y bueno, ya sabemos que actualmente tener títulos no es sinónimo de éxito. Entonces, creo que lo que están centrando un poco es buscar un perfil del estudiante cara al acceso a esas universidades y lo que están pidiendo también las empresas de estas universidades, ¿no? Cuando salgas formado y demás. Pero también hay un problema y es la diferencia que hay de preparación de unas comunidades a otras. Entonces, si hay una prueba homogénea para todos, muchas comunidades van a tener que ponerse las pilas y mejorar, vamos a decirlo así, esos coeficientes, esas notas que tienen sus alumnos para poder competir a nivel resto de España. Yo creo, es opinión ya no mía personal, sino de muchos educadores, proponen que haya unos porcentajes de equivalencia para que las autonomías que tienen que ir avanzando hacia ese estado de igualdad, pues tengan esos porcentajes para poder cubrir esa diferencia que va a haber tan abismal en unas primeras pruebas. Claro, porque por lo menos hasta el día de hoy hay 17 EBAUs diferentes, tantas como comunidades autónomas. Absolutamente. Y además lo sorprendente, por ejemplo, lo que nos dicen compañeros del mundo de la educación es que algún alumno que sale a Europa, que sale a estudiar a Europa después de estar en la universidad, le faltan capacidades, por ejemplo, de análisis o de conocimiento del medio. Sabe muy bien lo que pasa a lo mejor en la comunidad autónoma y a los ríos y demás,
pero no sabe cuál es el presidente del gobierno del país que tenemos aquí al lado. En principio, esa prueba de madurez consiste en que el alumno analice varios documentos, pueden ser textos, pueden ser imágenes de un tema de actualidad o de un tema incluso científico, y que los analice y los responda algunas preguntas, que los aborde. Claro, es un tema meramente subjetivo también, la evaluación de esta parte de la prueba, que va a ser tan fundamental. Hablábamos también, serán cambios graduales, nos decían, se aplicarán al 100% en el curso 26-27. De aquí al 26-27, con todas las cosas que pasan cada día, no sé si pensáis que todavía pueden incluirse novedades y el próximo gobierno que tengamos en España volverá a modificar esta manera de examinar a los universitarios. Alguien lo duda. Después de todos los cambios, ¿verdad? El problema también en los jóvenes, ¿no?, y en los estudiantes en general, también es la influencia de las redes, de los youtubers y demás, que dan por sentada una palabra de youtuber como una realidad, una verdad. Como cátedra. Efectivamente, y luego lo mezclan en lo que son los conocimientos técnicos que adquieren en la universidad o en los institutos, y al final hay un totum revolutum que no es necesario y perjudica bastante esto. Habría que a lo mejor sensibilizar a nuestros jóvenes estudiantes y demás sobre este tema, ¿no? Es importante la comunicación y que sepan verdaderamente qué es lo que se les está pidiendo o dónde pueden ir con lo que van a hacer. Y sobre todo, complementando lo que dice Pedro, buscar en las fuentes del conocimiento, en las fuentes de la noticia, ¿no? Os pongo un ejemplo: mientras en España nos obligan a memorizar todo, en otros países te dicen, léanse ustedes 3 libros y denme su opinión, y a partir de ahí generamos un debate. Se supone que uno de los objetivos de esta nueva EBAU también es desterrar un poquito la memoria y que los exámenes se flexibilicen. Pero bueno, seguiremos analizándolo. En todo caso, vamos a cambiar de asunto porque ya saben ustedes que no hay día en el que no se hable en la calle de la subida de los precios. Septiembre no ha terminado todavía, pero ya conocimos hoy el dato del IPC adelantado. Y la inflación parece que se relaja un poco, Eduardo. Sí, hay que advertir, María, de que los precios siguen subiendo. La novedad de este mes de septiembre es que lo hacen un poquito menos. De hecho, el indicador adelantado del IPC de este mes se sitúa ya en el 9%, baja de las 2 cifras, que es algo que no ocurría desde el pasado mes de junio. Es 1,5 puntos por debajo del IPC de agosto, cuando, lo recordarán, fue de un 10,5%. Este dato que mencionamos es respecto al mismo mes del año pasado. Los precios de consumo registran en septiembre una tasa de 6 décimas porcentuales menos que en el pasado mes de agosto. Y esta evolución de la inflación es debida principalmente a la bajada de los precios de la electricidad y también, aunque en menor medida, al descenso de los carburantes y el transporte, que habían subido, mejor dicho, en septiembre del año pasado. Este, como decimos, es el dato adelantado, pero María, para confirmarlo habrá que esperar a que el INE publique el definitivo el 14 de octubre. Gracias, Eduardo. Bueno, IPC, esas siglas que ya tenemos todos tatuadas en la piel. Grabadas, ¿verdad? Se baja de los 2 dígitos. Ya estamos en ese 9%. Francisco, economista, primera valoración. Lo miramos directamente ya. Me temo que vamos a estar con una inflación alta mientras sigamos teniendo sustos como, por ejemplo, el ataque o el sabotaje que ha habido a los oleoductos, a los gasoductos en el Mar del Norte. Me temo que seguiremos con los dígitos muy altos hasta que no exista una certidumbre política de lo que va a pasar en la guerra, y lamentablemente hasta que no se restablezcan los flujos económicos, por ejemplo, entre una gran potencia como es China y Europa. Una de mis preguntas era que si habíamos tocado techo ya y ya no íbamos a volver a ver esas 2 cifras, pero entiendo por tu análisis que consideras que esto puede volver a repuntar. Según dicen todos los analistas y según lees y demás, por lo menos en cifras altas vamos a estar. Que vayamos hacia abajo, vamos a ver, yo creo que hasta la segunda semestre del año que viene no va a haber unos indicadores que nos alegren la vida. Pedro. La pisonadora de la inflación está machacando Europa. Entonces, la situación, a ver, no se puede culpar, ya creo que queda claro que no se puede culpar de todo ello a la guerra de Rusia, pero el problema está ahí, está latente y nos afecta a todos. Eso sí, no hay que hablar de bajada, hay que hablar de moderación de la subida del IPC, y también hay que hablar de otros factores que Francisco seguro que también estará de acuerdo, por ejemplo, como el índice de la calidad de vida, que también influyen y no los tenemos en cuenta, ¿no? Y saber diferenciar también el concepto de IPC y de inflación, que no es lo mismo, ¿no? El IPC nos afecta directamente salarios, pensiones y otros índoles importantes, pero la inflación es algo genérico, ¿no? Más macro que micro. Y al final mi
opinión personal es que, tal cual dice Francisco, a medio plazo tenemos una recesión a lo mejor moderada, que no vaya a ser, si se solucionan los problemas tal como indicaba Francisco, pero una crisis moderada que sí que nos afectará a medio plazo. Bueno, hablaba Pedro de ese índice de calidad de vida. En tan solo unos minutos vamos a volver a darles unos datos que también publica hoy el Instituto Nacional de Estadística, precisamente sobre la calidad de vida de los españoles después de la pandemia. Pero ahora mismo volvemos al Bierzo, porque allí celebran hoy el Día de la Policía Local, de los agentes más cercanos para nosotros, para los ciudadanos, y cuya labor es fundamental en nuestras ciudades. Miguel Ángel Blanco. ¿Qué tal, María? Efectivamente, una labor fundamental, muchas veces casi invisible en esa transversalidad de la actividad que la Policía Local moderna realiza, una transversalidad que es creciente, no solo hacen que se cumpla la ley, sino que auxilian y de qué forma al ciudadano. Estamos con el Intendente Jefe de la Policía Municipal de Ponferrada, con Arturo Pereira. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, siempre. Hoy día de celebración que hace balance de un año en el que estábamos saliendo casi de pandemia. Ya la pandemia quizá ha dejado de lado un poco la concentración de actividad de la Policía Local para volver a lo ordinario, ¿no? Sí, la pandemia ha sido una experiencia fuerte para todos, para los ciudadanos, para nosotros, pero nos ha servido para ponernos en valor, si cabe, porque nuestros ciudadanos, los ponferradinos, se han dado cuenta de muchas actuaciones que hacemos y que desconocían. Entonces, para nosotros ha sido, o ha supuesto una serie de lecciones aprendidas que creemos que ha sido positivo dentro de la gravedad y de la tristeza pues que todos hemos pasado y de muchas familias. Esto tiene que ver con, ya ha puesto de manifiesto lo que es nuestro ideal, y nuestro ideal es nuestro patrón, San Miguel Arcángel. Nosotros tenemos que ser compasivos con las personas necesitadas, con los humildes, con los desamparados, y tenemos que ser firmes y contundentes contra el mal. Y el mal es todo aquello que atenta contra la dignidad de la persona, aquello que atenta contra la libertad, la justicia y, en definitiva, contra la convivencia. Y ahí somos lo mismo que tenemos que ser compasivos, tenemos que ser, y creo que somos, absolutamente contundentes. La Policía Municipal de Ponferrada, como todas las policías municipales del mundo, ha recibido un mandato de su sociedad, de su comunidad, de nuestra ciudad, y es darles seguridad y garantizar la convivencia, y en ello estamos. En esa garantía de convivencia, en ese auxilio a las personas, hoy se condecoran a 8 compañeros. Hay una 9ª condecoración que tiene que ver también con un perro, con un agente canino. Está aquí junto a nosotros. Sí, con Taco, con su guía Marta, un reconocimiento a un perro que además es precioso, y encontró a una persona ya de edad que se había perdido, la encontró a las laderas del río Sil, y pasó pues esa persona un cierto calvario porque estuvo toda la noche a la intemperie, e insisto, ya cierta entidad la estábamos buscando, y fue Taco con su instructora los que lo encontraron, y hay que hacerle un reconocimiento. Muchas gracias, Arturo Pereira, por estar con nosotros, y felicidades, que todo vaya correctamente. Muchas gracias a todos, y sí me gustaría decir que esta no es una celebración de la Policía Municipal, al menos solo, sino que es una celebración de la Policía Municipal y de la ciudad de Ponferrada, porque nosotros somos lo que es nuestra ciudad y nuestros ciudadanos. Gracias. Señor Pereira, un último dato, decirles, por ejemplo, este verano, solo en el reconocimiento de cómo están las viviendas de los ciudadanos de Ponferrada que se van de vacaciones, se podían apuntar a la Policía Local para que pasasen por sus viviendas. Bueno, pues 3.000 actuaciones. Han ido a 3.000 viviendas para proteger los bienes de aquellos que han pasado unos días, bueno, pues fuera de sus hogares. Gracias, Miguel Ángel, desde Ponferrada, y felicidades aquí también a todos los agentes y a todos los ponferradinos. Precisamente ahí en Ponferrada se han incorporado nuevos agentes este mismo mes, y ya son 79. Se acercan así a la ratio ideal que marca la ley autonómica. Sin embargo, seguimos viendo, como suele ser habitual, más agentes hombres que mujeres. Hoy, en el que es su día, Pedro. Sí, bueno, yo he traído mi pequeño homenaje, ¿no? A mis felicitaciones, por supuesto, a los policías locales, y he traído aquí, pues eso, a ese simbolismo, ¿no? que también decía el jefe de la Policía Local de Ponferrada,
de San Miguel Arcángel, ¿no? Luchando contra el dragón, ese simbolismo del mal, ¿no? Que representa el dragón, fuera de connotaciones religiosas y demás, pero aún así esa mitología está a cada momento, ¿no? Presente en la sociedad. Sí, al final es su labor, ¿no? Y luego la policía, pues efectivamente es un reflejo de la sociedad, y creo que respecto a lo que comentas de la ratio hombres-mujeres, el porcentaje, hemos mejorado muchísimo, o sea, se ha avanzado mucho, falta hacerlo mucho más, efectivamente, pero bueno, ya hay una legislación que cubre, digamos, esas necesidades de incorporación de la mujer, pues por suerte, ¿no? Vamos a decirlo así, y en política también. Yo como politólogo sí que tengo que decir que se ha cambiado mucho este aspecto, ¿no? Que antes en los partidos era todo más por decirlo así, y ahora pues tenemos esa presencia, esos porcentajes necesarios en las listas electorales, que no a nivel orgánico dentro de los partidos. A nivel orgánico los partidos siguen siendo muy, vamos a decirlo, patriarcales. Bueno, hablamos también de una figura que es la primera figura del orden, la que se encuentra el ciudadano, ¿no? Cuando se tiene que dirigir a un ente de autoridad. Son los agentes más cercanos que tenemos en el día a día en nuestras calles. Efectivamente, antiguamente yo recuerdo de pequeño que cuando veías a un policía, uy, Dios mío, que viene la policía, ¿no? Hoy en día, menos mal que está aquí la policía. Hemos cambiado esa actitud también porque la policía es mucho más cercana, también ha habido ese acercamiento. Y ahí el papel de la mujer, como decías tú antes, María, es esencial, ¿no? Hay cuerpos policiales locales, por ejemplo el de Valladolid, dirigido por una mujer, y que me consta que la cercanía, el ratio, la eficiencia ha mejorado, no como los agoreros anunciaban hace 20, 30 o 40 años. Con lo cual, bueno, magnífica la cercanía. Nosotros en comunicación utilizamos muchos portavoces femeninos cuando hay que atacar temas complicados. Creo que el papel de las mujeres en los temas de comunicación, y por qué no, en esa cercanía, en esa proximidad con el conflicto, pues hace mucho bien. Comentaba también nuestro entrevistado el cambio, ¿no?, que ha supuesto la pandemia, como para casi todo. Si recordáis, la policía, bueno, ha tenido diversos papeles durante la pandemia. Uno de los primeros, recordaba yo ahora cuando lo mencionaba él, era esa labor que tenían cuando estábamos todos confinados en las primeras semanas, que nos insuflaban a todos un poco de ánimo con esas sirenas pasando por las calles cuando ya había caído la noche. Sí. Qué gran papel o felicitando, hicieron, ¿no?, a los niños en su cumpleaños, a los niños que estaban en esa soledad de la casa del domicilio, que por otra parte nos vino bien para hacer piña y familia, ¿no? Volver a esas raíces familiares sin televisión o sin radio. Pero hay que tener en cuenta que siempre vemos de la parte policial esa parte sancionadora, coercitiva, y los porcentajes en ello es falso, ¿no? Porque digamos que un 10% sería coercitivo y el 80% o más sería algo humanitario, de asistencia, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, vamos a tener que cambiar de asunto ahora. Mucha atención. Mañana en el Ayuntamiento de León han tenido un susto que ha obligado a desalojar el edificio durante unas horas. ¿El motivo? Pues una avería que ha provocado una fuga de gasóleo. Volvemos a León contigo, Natalia. No sé si ya han podido volver los trabajadores a sus puestos. A las 11 de la mañana aproximadamente volvían esos trabajadores de la sede del Ayuntamiento de Ordoño II a sus puestos de trabajo. Como estabais hablando de la policía, os iba a decir que precisamente se habían tenido que poner manos a la obra desde muy temprano. A primera hora de la mañana se detectaba ese fuerte olor a combustible en las instalaciones del Ayuntamiento de Ordoño II y bueno, pues la precaución del equipo de seguridad hizo que se desalojase. Tal vez en recuerdo de aquel incendio que sufrió hace unos años este mismo edificio, pero solo ha sido un susto esta vez y finalmente aproximadamente a eso de las 11 de la mañana, era una pequeña fuga en la caldera de gasóleo del edificio, han podido volver a sus puestos de trabajo. Gracias, Natalia, con esa última hora. Bueno, susto en el Ayuntamiento de León, pero que finalmente se ha quedado en nada y los trabajadores ya han vuelto a su sitio. Cambiamos de asunto porque hoy, 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón. Les daremos un dato: las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, la primera. Se estima que cada año mueren casi 18 millones de personas por dolencias de este tipo. La buena noticia, pues que muchas de esas muertes podrían evitarse con un estilo de vida saludable, lo sabemos todos. Pero hoy nos queremos fijar en otros casos diferentes, en los de los niños con cardiopatías congénitas. A estas horas podemos hablar con María Pando, es responsable del área psicológica de la Fundación Menudos Corazones. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, María, antes de nada, Menudos Corazones, ¿cuál es el trabajo de esa fundación con ese nombre tan peculiar? Tan bonito. Tan bonito, sí.
Bueno, pues en la Fundación Menudos Corazones nos dedicamos, ponemos todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo, energía, conocimiento e ilusión en mejorar la calidad de vida de las personas con cardiopatía congénita y la de sus familias, desde que reciben el diagnóstico a lo largo de toda su vida. Entonces tenemos diferentes proyectos que nos permiten ayudar a estas familias, pues desde el alojamiento gratuito, acompañamiento emocional y psicológico en el hospital y fuera de ellos, en actividades de ocio y tiempo libre, actividades lúdico-educativas, musicoterapia, proyectos de inserción sociolaboral. Todo ello pues, abarcando los diferentes momentos y etapas evolutivas desde que son niños hasta que van llegando pues, a la adolescencia y a la etapa adulta. Hablamos de una patología crónica que afecta a miles de familias en nuestro país. ¿Cómo condiciona eso la vida de esas familias? Pues como bien dices, cada día nacen 10 bebés con cardiopatía congénita. La cardiopatía, al tratarse de una patología crónica, hay que prestarle atención ya a lo largo de toda su vida. Hay diferentes cardiopatías y por lo tanto las necesidades son diferentes en cada caso, no podemos generalizar, pero es verdad que un buen número de ellos va a necesitar intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida, va a continuas hospitalizaciones, en muchos casos de ellas van a ser largas hospitalizaciones, medicación y continuas revisiones. Entonces, todo ello, pues sí que es verdad que en su día a día, en el ámbito social, educativo, familiar, pues va a verse afectado. No sé, María, cuándo se suelen detectar este tipo de cardiopatías y si precisamente ese momento del diagnóstico es el más duro para las familias. Es verdad que gracias a los avances médicos pues se está dando diagnóstico ya en la etapa prenatal, durante el embarazo, pero es verdad que hay muchas de esas cardiopatías que pasan desapercibidas si es una vez ya en el nacimiento o incluso ya en etapas más avanzadas cuando se da ese diagnóstico. Es verdad que es una de las el diagnóstico como tal ya es complicado de asimilar en muchos casos, supone un jarro de agua fría para las familias asimilarlo, pero es verdad que cualquier momento también es complicado, desde las propias intervenciones quirúrgicas, los posoperatorios, en muchas veces las complicaciones que pueden existir después de la operación, incluso si hay fallecimientos. Por eso la importancia de ese acompañamiento emocional que hacemos desde la Fundación, desde el momento de diagnóstico, ya a lo largo de las diferentes etapas por las que va a ir pasando, porque entendemos que no todo el mundo está preparado para asumirlo y entendemos que ese apoyo es fundamental. Muy bien, pues María Pando, gracias por vuestra labor de la Fundación Menudos Corazones. Tú eres psicóloga, muchísimas gracias también por habernos atendido en esta mañana. Un saludo. A vosotros por el espacio y permitirnos visibilizar las cardiopatías congénitas en un día tan importante. Gracias, María. Bueno, 10 bebés nacen cada día en España con cardiopatías congénitas. Las cifras son realmente abultadas, pero no sé si reciben la atención y los recursos que merecen. ¿Qué consideráis? Es importante mantener esos recursos, sobre todo, ¿no? En estas situaciones que hemos hablado además de pospandemia y que vemos que, bueno, pues el tema que hablábamos antes de inflación, cómo influye todo en el estado de bienestar y, claro, poder canalizar el dinero a lo que verdaderamente hace falta. Toda persona que tiene una enfermedad al final se cree o piensa que es necesario que vaya hacia ellos, ¿no? Pero es difícil en política, como politólogo y demás lo comento, llegar a todo lo que hace falta y que no perder ese estado de bienestar. Hoy hemos puesto el foco en esas cardiopatías fundamentalmente infantiles, pero hoy es el Día Mundial del Corazón y lo decíamos en la introducción, muchas de esas enfermedades, de esas muertes se pueden evitar con un estilo de vida saludable, también con revisiones, pero los ciudadanos seguimos siendo reacios a ir al médico porque sí. Si no me duele nada, ¿no? ¿Por qué voy a ir al doctor? Aunque me estén diciendo que tengo que ir a una revisión, pues no voy. Perfecto. Estoy de acuerdo contigo. María, nos hemos asustado también mucho en la pandemia por ir a los servicios médicos, por esta concentración de gente, pero no hay que olvidar que en muchos sitios, como por ejemplo en este medio de comunicación, se dan consejos para esa vida un poquito más saludable y hay muchas veces simplemente con tener 30 minutos de vida activa cada día, un paseo, un esfuerzo físico que te permita subir unas escaleras, se pueden
pueden evitar este tipo de patologías o de situaciones. Yo quería lanzar también una especie de lanza a favor de los médicos y de la tecnología sanitaria que tenemos hoy en día. Muchos de estos niños que nacen con esta patología, y cualquiera de nosotros hemos comprobado en las últimas décadas la magia de la medicina y la magia de los profesionales que tenemos en una de las mejores sanidades públicas, como es esta, la española, que nos permiten hacer cosas que hace, insisto, unas pocas décadas eran impensables. Entonces tengamos un poquito de confianza también. Tarea también y confianza en los psicólogos como María, nuestra entrevistada a través de Zoom, que hace una labor realmente encomiable en esa fundación, Menudos Corazones. Bueno, tenemos que volver a Zamora en estos momentos, porque allí, se lo contábamos, UGT celebra hoy una tertulia a la que asiste Matilde Fernández, la que fuera ministra de Asuntos Sociales a principios de los 90. Con ella, varios jubilados y pensionistas. Hoy, Pablo Carretero, cuéntanos. Pues sí, en esa tertulia precisamente la hemos interrumpido ahora un momentín para hablar con estos protagonistas, a hablar del papel, sobre todo también vamos a preguntar también Antonio, por el papel también del sindicalismo, cómo ha cambiado durante todos estos años. No sé, ¿desde cuándo llevas ligado al sindicalismo, para empezar? Pues yo desde que empezó la democracia yo estoy afiliado a UGT. Lo que pasa es que todo esto ha cambiado muchísimo, tú tienes razón, ha cambiado muchísimo. Nosotros antes reivindicábamos, porque partíamos de cero, reivindicábamos muchísimas cosas que no teníamos, y ahora lo que hacemos en realidad es seguir manteniendo eso, y que queremos seguir manteniendo nuestra reivindicación, ¿sabes? No queremos que esto decaiga, y por eso la gente que como nosotros, gente que hemos pasado una edad de la jubilación y estamos dentro de la edad de la jubilación, seguimos reivindicando lo mismo que reivindicábamos al principio, porque esto ha cambiado bastante. O sea, no hay tanto cambio, y la energía es la misma, es lo que subrayáis. Vamos a ver, por parte nuestra sí, por parte de la gente que tenemos ya una edad y que seguimos manteniendo esa lucha pero estamos viendo que la gente joven ya no está reivindicando con la misma fuerza que reivindicábamos nosotros. Entonces, el papel senior, para empezar, del sindicalismo senior, en este caso de lo que estamos hablando, hemos estado escuchando hoy mucho la frase: nosotros queremos ser activos, nosotros no queremos ser parásitos. En general, ¿cuál es el papel que tiene que tener, en este caso, un sindicalista senior, como los llamamos? Nosotros tenemos que reivindicar no solo lo nuestro, lo de las personas mayores. También queremos ser como ejemplo para la gente que está empezando desde el principio, la gente que tiene las edades jóvenes y toda una edad joven, y tienen que seguir subiendo hasta que lleguen a nuestra edad, pero nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos, y por eso que no queremos, lo que tú has dicho, no queremos ser unos parásitos, queremos seguir trabajando y queremos seguir vivos, en una palabra, seguir vivos dentro del sindicalismo. Bueno, y estábamos hablando de esta tertulia, hoy es especial porque aquí en Zamora tenemos una invitada de lujo, que tenemos a una exministra de Asuntos Sociales durante el gobierno de Felipe González, del Partido Socialista, que es Matilde Fernández. Bueno, para empezar, Matilde, hoy te has centrado mucho también en el feminismo, en este caso, ¿no? Sí, porque los compañeros querían que hablase de la historia de las mujeres, y es verdad que eso sería una conferencia larguísima, empezar hablando de las primeras mujeres de principios del siglo XX, pensando en todas las mujeres de la Segunda República, la lucha también en el periodo oscuro de la dictadura y todos los avances en la transición y en todos los años de democracia. La verdad es que es una oportunidad para recordar que las mujeres conseguimos en este país mucho en la democracia, uniéndonos entre nosotras, incluso con pensamientos diferentes, uniendo políticas con sindicalistas, con mujeres de una forma de entender la vida y de otra, pero fuimos capaces de llegar a un acuerdo de cuáles eran nuestros grandes problemas por los que queríamos luchar. Y luego con ese acuerdo fuimos a hablar con los hombres y a irnos juntos a las instituciones, a cambiar leyes, a hacer planes de igualdad y a conseguir avanzar en la igualdad. Pero todos los grandes cambios en una sociedad son difíciles, y el de igualdad mucho más. Por eso hay que mantener la lucha
entre diferentes generaciones de mujeres para seguir avanzando en la igualdad social y en la igualdad entre hombres y mujeres. Pues con este bonito mensaje de unión de las personas más jóvenes, de las mujeres más jóvenes y de las mujeres más mayores, nosotros nos vamos por ahora y vamos a continuar dejando que continúen esta tertulia que está teniendo lugar aquí en la Plaza de Alemania en Zamora. Gracias, Pablo. Disfrútala también desde allí. Bueno, comprobamos que en ocasiones son ellos, los pensionistas, los jubilados, los más activos sindicalmente hablando. Parece ser que los jóvenes se quedan atrás ya. Es que el sindicalismo en sí ya es un tema controvertido, ¿verdad? Como decía la exministra en esos momentos que la mujer tuvo que reivindicar esos derechos, correcto, pero también hay que tener en cuenta que los primeros avances del sindicalismo-feminismo también fueron en época liberal, ¿no? Con la señora Pankhurst en Inglaterra, las primeras sufragistas. Tenemos que hacer siempre alusión a eso, ¿no? A que es la historia de la sociedad en sí la que genera esos derechos. El problema de los sindicatos, pues como el de los partidos, han perdido esa ideología, ¿no? Antes definíamos un sindicato por una ideología determinada, marxista, vacunista, lo que fuese, y ahora hemos visto que los sindicatos están, pues eso, lo que decía, es más una resiliencia que no una petición de derechos. Y claro, no está siendo equilibrada, es decir, ahora vemos, por ejemplo, que los sindicatos solicitan a la patronal una subida salarial, por ejemplo, del 9%, y sin embargo al mayor contratador, que es el Estado, para los funcionarios nada más le piden un 3, un 3,5, o digamos que se adapta a esa tendencia que le marca un poco el gobierno. Por otro lado, ya no viven de las cuotas de afiliados, viven de lo que son las ayudas, las subvenciones estatales, y eso pierde en sí esa esencia de ese sindicalismo de lucha de clases que había en un principio. Entonces, bueno, hay Francisco, brevemente, que veo que asientes, no sé si quieres comentar algo. Estoy completamente de acuerdo con él. Han cambiado los tiempos, los sindicatos han cambiado, se han adaptado. Yo lo que me he quedado más con esa entrevista que nos permitíais escuchar hace un momento es con esa sabiduría, ese conocimiento, esa experiencia que tienen todavía nuestros mayores y que no estamos sabiendo aprovechar. Qué discurso tan moderado, además, ¿verdad? Ellos que vienen de unas épocas tremendamente reivindicativas, con razón, además. Qué discurso tan pausado, tan moderado, da gusto. Es que además a mí me enseñó mi abuela una cosa muy sencilla: no cometas los mismos errores que cometí yo. Y si pudiéramos aprovecharnos de su sabiduría y de sus conocimientos, pues todos nos iría muchísimo mejor. El problema del sindicalismo es que cuando hacen algo bueno, rápidamente se olvida. Y cuando pasa algo malo, rápidamente echamos la culpa a los sindicalistas, ¿verdad? Pero cuando mejoran tus condiciones laborales y sacan algo, ¿no?, adelante, lo dejamos ahí. Bueno, hoy estábamos hablando concretamente de sindicalismo senior, que es ese término que ha aplicado nuestro compañero Pablo Carretero desde Zamora, que nos ha gustado realmente. Tenemos que hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos aquí a Está Pasando. Menos 20 de la tarde, estamos de vuelta. Esto es Está Pasando. Les decíamos antes que los patinetes eléctricos están cogiendo peso como medio de transporte en las ciudades. Cada vez son más los que optan por esta alternativa al coche o al transporte público. Natalia Fernández, estás en una tienda donde los venden. No sé por qué esta alta demanda. Eso es, ¿qué tal, María? Muy buenos días. Antes lo comentábamos, se han convertido en una alternativa como medio de transporte, sobre todo en las ciudades, para, por ejemplo, ir al trabajo. Y es que en tan solo 3 años se han quintuplicado las ventas de los patinetes, algo que evidentemente aquí también se nota. Muy buenos días, ¿verdad? Hola, buenos días. Sí, se nota que trabajamos más, bastante más. Cuando abrimos, pues habremos crecido, sí, pues como 4 veces más trabajamos. Que la busca, ¿no?, como alternativa, comentaba yo, sobre todo pues a lo mejor para no comerse esos atascos de primera hora de la mañana. No es una manera muchísimo más sencilla de poder moverse por la ciudad. No, claro, eso es evidente y se ve, y aparte de los atascos también un poquito, pues la crisis energética también ayuda, ¿sabes? No es lo mismo mantener un patinete que un coche, una moto o cualquier otro vehículo. Eso precisamente te iba a preguntar ahora. Es verdad que, por ejemplo, nosotros el patinete lo cargamos en torno a unos 25 céntimos, creo que nos cuesta, mientras que, claro, 1 litro de gasolina ahora se nos acerca a los 2 euros. Es una diferencia bastante notable de precio. Claro, mira, yo por las cuentas mías, un patinete, un Xiaomi, por ejemplo, que es de ese tipo de patinetes que es lo que más se ve, cargarle a la hora te salen 2 céntimos, 2 céntimos, o sea, 24 horas, como habías dicho tú, estás hablando de 40 céntimos al día por hacer 40 kilómetros de autonomía. Eso en cualquier otro vehículo, es que no sé, no he echado los cálculos, pero vamos, es seguramente 400 veces más.
Al final, por la ciudad no es una manera de moverse que es muchísimo más sencilla, como veíamos antes. Sí, a mí me lo parece y a mucha gente también. Es verdad que cada vez hay más infraestructura, que eso te facilita también las cosas, que ahí, oye, pues el ayuntamiento también hace su labor, pero bueno, es más rápido, más sostenible, menos ruidoso y más cómodo y todo más. Para mí es el transporte de la ciudad, vaya. Y otra de las cosas importantes es que también podemos cargarlo, ¿no?, donde queramos, no es lo mismo tampoco que llevar efectivamente un coche. Sí, claro, bueno, donde se quiera tampoco, porque oye, lógicamente tú vas con el vehículo y tampoco encuentras por aquí enchufes para que puedas cargar el patinete. Ahí tenemos nosotros otros proyectos también ya de crecimiento, pero bueno, sí, si vas a un bar y el del bar te deja cargarle, lógicamente le cargas o en cualquier otro lado le puedes cargar. Como ves, María, una manera muchísimo más sencilla de moverse, sobre todo por las ciudades, como comentábamos por aquí nosotros, y que cada vez se está implantando más. Gracias, Natalia. Una manera mucho más sencilla, nos decían, y sobre todo mucho más económica, sobre todo con el alto coste de los combustibles. De hecho, vemos patinetes, pero vemos muchas bicis también. No nos gusta dar pedal. No, parece Pues estamos hablando, y la bicicleta en sí, ¿qué pasa con la bicicleta? Porque estamos hablando de temas saludables, de corazón, de 50.000 cuestiones, y ahora estamos valorando el patinete. Aparte que hay que adaptar la legislación, que todos hemos vivido algún momento de estos de que pasa el patinete y hemos dicho, hay muchos más accidentes, los seguros todavía están aprendiendo qué es lo que tienen que cubrir respecto a este tipo de vehículos, y las ciudades efectivamente tienen que adaptarse, y luego lo económico, claro, es importantísimo, pero también conlleva, es como cuando abren una central de calor para ahorrar dinero en ahorro energético cuando después lo gastas en sanitario, es decir, hay que hacer un cómputo global, y aquí yo creo Francisco seguro que tiene mucho más que decir que yo en este aspecto, pero... Básicamente lo que tenemos que, y por seguir un poco abordando lo que tú estás diciendo, buscar esa convivencia. Es un nuevo medio de transporte, ha habido otros medios de transporte que se han tenido que integrar en las ciudades o sacar de las ciudades, hemos tenido que convivir, aprender a convivir. Obviamente el método más sano, más barato y más saludable es caminar, volvamos a hablar de esos 30 minutos al día caminando, con lo cual si tuviésemos una hora estaríamos súper saludables y sin ningún problema del corazón o con menores problemas. Obviamente aquí hay un tema, decimos ecológico, un tema médico, un tema sanitario, pero no hay que olvidar nunca, nunca, nunca el tema de lo que estamos hablando, aprender a convivir unos con otros, que hay espacio en las ciudades para todos. Bueno, y un tema también económico en el sentido de que estas empresas se están convirtiendo cada vez en más emergentes porque tienen una altísima demanda. Nos decía nuestra compañera que se ha multiplicado por 5 la demanda de patinetes. Bueno, cambiamos de asunto porque hoy también hemos conocido la última encuesta de condiciones de vida que publica el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Edu, cuéntanos. Sí, la encuesta analiza si la pandemia ha tenido algún impacto en los ingresos de los hogares españoles durante el año pasado, 2021. De los casi 19 millones de hogares de nuestro país, en 1 de cada 10, los ingresos disminuyeron como consecuencia directa de la COVID-19. En otro 7% también entró menos dinero, pero por otras razones. En el 8% ingresaron más y en 7 de cada 10 no vieron afectados esos ingresos. El estudio también ha preguntado cómo cambió nuestro ánimo como consecuencia de la pandemia. Pues aquí no hay ninguna sorpresa. Para algo más de la mitad de los mayores de 16 años, el 54% empeoró ese estado de ánimo. Y por último, al margen de la pandemia, el estudio revela que el 24% de los hogares donde hay niños menores de 16 años no pueden irse de vacaciones ni siquiera fuera de casa, ni siquiera una semana al año. El 7% no tiene actividades de ocio de forma regular y el 5% no pudo comprar ropa nueva en todo el año pasado, María. Gracias, Eduardo. Bueno, pues esas son algunas de las conclusiones de un informe extensísimo que hemos conocido hace apenas unos minutos, esa encuesta de condiciones de vida que publica con periodicidad el Instituto Nacional de Estadística. Y para hablar hoy de ese informe tenemos con nosotros a Antonio Jesús Martín de Lera. Él es presidente de Cáritas, de Castilla y León. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, comprobamos que los datos de pobreza o de riesgo de exclusión social siguen aumentando en nuestro país y Cáritas precisamente es uno de los primeros eslabones o de los primeros termómetros, ¿no?, en ser consciente de la situación por la que está atravesando España. Pues sí, evidentemente, aparte de ser un primer eslabón por la atención directa que prestamos, a principios de este año
Cáritas, a través de la Fundación FOESA, conocida, ya presentó un estudio de lo que había significado el impacto de la pandemia, ¿no?, en la población en general y en Castilla y León en concreto. Y los datos que ahora el INE pone de manifiesto son datos que ya aparecían reflejados, ¿no? Un aumento de la pobreza en general, un aumento de la pobreza severa en muchos casos, los temas de salud mental o temas que afectan a las personas en lo que tiene que ver con la pandemia, al igual que el tema de la brecha digital, ¿no? Aparecían como unos problemas que la pandemia había acentuado y había incrementado. Y Cáritas, desde la experiencia en la acogida a personas todos los días, ¿no?, pues sí que hemos visto que durante la pandemia hubo un aumento importante. Es verdad que después ha habido una leve recuperación, pero bueno, pues estamos volviendo a notar un incremento de demandas y de ayudas, probablemente propiciado ahora pues por todo el tema de la inflación y por todo el tema de la situación económica que se está creando en estos momentos, ¿no? Sí, le quería preguntar, no sé cuál es el perfil de la persona que acude a Cáritas, no sé si son más familias, personas que viven solas. Imagino que muchos no tienen trabajo, pero que en otras ocasiones sí que hay familias que cuentan con empleo, pero que no les es suficiente para mantener su hogar, ¿no? Fundamentalmente los perfiles son muy variados, ¿no? Pero en este momento el perfil fundamental son familias o personas entre una franja de edad, diríamos, entre 30 a 50 años, que o bien no tienen empleo o tienen empleos muy precarios, ¿no? Empleos parciales o empleos estacionales, que no les permite evidentemente pues hacer frente a los gastos normales de una familia. Y a veces digo, cuando alguien trabaja media jornada, cobra 500 euros y tiene una familia, no hay que ser un científico para darse cuenta de que es imposible afrontar todos los gastos de manutención y del hogar, es inviable, ¿no? Entonces, este tipo de personas, este tipo de colectivos son los que están acudiendo fundamentalmente a nuestras acogidas, demandando pues ayudas, ¿no? Ayudas en el tema de pobreza energética, es decir, para hacer tanto frente a los gastos de la vivienda o incluso también gastos de alimentación. Una última cuestión, como presidente de Cáritas aquí en Castilla y León, no sé si en los últimos años y sobre todo a raíz de la pandemia, que era lo que analizaba ese informe del INE que se ha publicado hoy, han visto cambios de perfiles. ¿Cuáles han sido las evoluciones que han visto en estos últimos tiempos de los demandantes de servicios de Cáritas? Pues nos hemos encontrado dentro de los perfiles generales de edad y demás, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado con dos cuestiones o dos perfiles nuevos. Uno, gente que hace años habían estado en Cáritas, habían demandado ayuda de Cáritas, pero que su situación, pues gracias a Dios, había mejorado, se habían insertado socialmente y ahora han tenido que volver a demandar ayudas, ¿no? Y también nos hemos encontrado con un perfil de personas que nunca habían acudido antes ni a Cáritas ni a otras entidades demandando ayuda, y que la pandemia les puso en esa tesitura, ¿no? De que acudir a pedir ayudas a Cáritas. Pues Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cáritas de Castilla y León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y gracias también por su labor. Buen día. Gracias a vosotros. Bueno, ya hemos comprobado, hay familias que acuden a Cáritas y nos decía el presidente, no necesariamente tienen que ser porque están en desempleo, sino que tienen empleos precarios. España, de hecho, sigue a la cabeza de la zona euro de trabajadores en riesgo de pobreza. ¿Cómo hemos llegado a este punto en este país y cómo es posible que no avancemos sobre todo? Bueno, yo creo que más que empleos precarios son salarios precarios, teniendo en cuenta el índice del IPC que tenemos actualmente, o la inflación que tenemos actualmente en Europa. Y sobre todo que va a empeorar. Estábamos hablando antes, esto va a moderar el IPC. Me temo que en los próximos meses vamos a seguir con unas situaciones complicadas. Por ejemplo, básicamente para que me entienda cualquier persona que nos esté escuchando, el precio de la energía es esencial en cualquier producción económica.
a la hora de una panadería, a la hora de producir cualquier producto. Mientras los precios estén elevados, se seguirán consumiendo, pero a precios mucho más elevados, y tendremos una repercusión en los precios. Eso significa que la gente, las familias van a seguir tirando de ahorros, y los ahorros en un momento determinado se acaban. Creo, sinceramente, que lo que nos estaba describiendo el presidente de Cáritas se va a complicar en los próximos meses. Viene el frío, viene el invierno en Europa. Sí, además estas ONGs piden auxilio, ¿no? Porque cada vez reciben más peticiones y menos donaciones de la ciudadanía general, evidentemente, ¿no? Totalmente de acuerdo además con Francisco lo que estabas poniendo, y es que la pospandemia, la situación actual y demás, ha volado por el aire los estudios como los de Piketty y demás que hacían esas referencias a cómo se repartía la riqueza. Aquí tenemos un tema, es un trasvase económico de los que menos tienen a los que ahora más van a tener. Entonces, en ese reparto de la riqueza, ahí está el quid de la cuestión y lo difícil que va a ser hacer frente a ello. Por otro lado, el tema de la subida de tipos de interés, están hablando de 4 subidas que va a haber en el año. Entonces, esto va a repercutir mucho en cuestiones como hipoteca y demás. Y lo que decía Francisco, bien apuntado, los ahorros se terminan, hemos salido en verano con mucho ánimo y demás, pero el frío, o sea, el invierno, ya no el invierno de Putin, como suelen decirle, que está ahora en boga y hay que olvidarlo, sino el invierno económico que nos viene va a ser duro. Bueno, pues frente a un invierno duro, se lo contaremos aquí. Hoy tenemos que despedir ya, nos come el tiempo. A Pedro Villanueva, politólogo, y también a Francisco Suárez, economista. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Y quédense porque hacemos una pequeña pausa y enseguida llega el análisis de Está Pasando. Hoy abordamos la violencia de género. Enseguida.